Estamos aquí para saber un poco quién fue este revolucionario ruso, este dirigente del marxismo internacional, y para eso está aquí Gaby Piro para contarnos. Gaby, si le tuvieses que explicar a alguien que no tiene la más pálida idea, ¿quién es León Trotsky? Luego quiero decir que a mí me dijeron, viste que yo cuando en los 90 se veían esos programas de chimentos en donde entraba alguien y hacía bardo por algo, ¿viste? Sí. Y me dijeron, no, vos tenés que hablar más de Pablo Borda. Me dijeron, ¡Epa! no, ¿cómo? Ahí se nombra el nombre, entonces ahí hay un recorte y dice, no, como Pablo Borda, no sé qué, no, pero no ¿cómo voy a decir algo mal de un colega? No, seguramente hay debate, estaría bueno algún día debatir con Pablo Borda, ¿no? Sí. Pero bueno, no. Es lo no que sé. pide el algoritmo, creo, Gaby, dale, creo que él ha hablado sobre el tema de la Revolución Rusa y sobre estos temas, por ahí algún día da para un debate, para una conversación sobre estos temas. Pero bueno, solamente quería, polemizar así, gratuitamente. Es como los programas esos de intrusos, ¿viste? En donde uno entra y dice alguna cosa para caldear el escenario. Sí, ahora ¿no? en este momento tendría que estar picante, en Gaby. el Zócalo. Gaby Piro invitó a una discusión a Pablo Borda. Claro, que exactamente. Estaría bueno En ese vivo. programa. Claro, esa es la cosa, ¿viste? Bueno, no, está todo bien. Bien, pelea de historiadores. Está bien, bueno, si estás viendo esto, Pablo, acá está Gaby con ansias de combatir. Bueno, yendo a lo que estamos aquí citados, ¿qué hizo Trotsky? ¿Quién es Trotsky? ¿Qué podemos decir de él? Bueno, yendo más entonces a la pregunta, bueno, podemos decir que Trotsky, Lev Davidovich Bronstein, por su nombre de nacimiento, nació en Yanovka, que saben que Yanovka además es una zona que el otro día estábamos mirando el mapa y es una zona que hoy está muy en disputa. En la guerra entre Ucrania y Rusia es ahí en el borde, en el lugar de batalla entre uno y otro. Y tuvo una vida, la verdad, excepcional. Es decir, una vida llena de aventura, llena de intervención práctica revolucionaria. Estamos ante una de las figuras revolucionarias más importantes del siglo XX. De hecho, a mí me gusta un rescate, una frase que dice su más importante biógrafo, Isaac Deutscher, que dice, bueno, cada parte de la vida de Trotsky, si uno tomara solamente un fragmento de su vida, unas partes, unos 5 años, 6 años de cualquier momento de su vida, ya sería una vida excepcional. O sea, se podría hacer una película, se podría escribir un libro sobre cada parte de su vida. Y yo estaba repasando y efectivamente, ¿no? O sea, es posible, si uno va analizando partecita por partecita su biografía, su historia, encontrar hechos excepcionales que uno dice, bueno, efectivamente fueron los que forjaron una personalidad excepcional. Ahí me gustaría hacer una discreción, ¿no? Nosotros cuando hablamos de Trotsky, etcétera, seguramente lo decimos con mucha admiración sobre su personalidad, sobre su trayectoria, pero nunca como un culto, sino como expresión de alguien que se involucró en los procesos más importantes de la lucha de clases y los procesos revolucionarios del siglo XX. Eso es lo que formó la personalidad y la audacia de Trotsky, el involucramiento en los hechos, el involucramiento en los procesos y sacar conclusiones sobre eso. De ahí salió una personalidad excepcional, ¿no? Y uno dice, bueno, antes de 1917, ¿no? Porque el prime de Trotsky es 1917, dirigente de la revolución, ahí ya todo lo tenemos. Pero si vamos antes y decimos, bueno, ¿qué hizo Trotsky antes de 1917? Ya encontramos imágenes excepcionales. Lo encontramos dirigiendo el Soviet de Petrogrado en 1905, en la primera revolución que hubo en Rusia y que anticipó el proceso de 1917, en el momento de donde se forjan los soviets, ¿no? Ahí está la hermosa película que fuimos a ver el otro día, que la pasaban con orquesta en vivo, el acorazado Potemkin, que muestra las imágenes de la primera revolución rusa. Bueno, en esa primera revolución rusa, todavía muchos años antes de la esplendorosa revolución de octubre, ya Trotsky tenía un rol muy destacado como organizador del Soviet de Petrogrado. Hay un historiador, Enzo Traverso, sacó un libro hace poco que se llama... ¿Qué? Lo bancamos. Lo bancamos a Traverso, sí, tiene algunas ideas que podríamos discutir, pero es muy interesante las cosas que ha escrito. Y hay un libro reciente de él que se llama Revolución, en donde cuenta una cosa muy que a mí me impactó profundamente, en donde cuenta cómo Trotsky, dentro del Soviet de Petrogrado, hablaba con las masas y decía, bueno, de algún modo se fusionaba con ellas. Es decir, él cuenta en mi vida, de una forma bastante apasionada, cómo sus discursos, aunque él los tenía por ahí armados antes de subirse al estrado y hablar y agitar las ideas revolucionarias, se iba nutriendo de lo que veía, ¿no? Miraba a los ojos a las mujeres, a los campesinos,
a los soldados, a los trabajadores que estaban en el Soviet, y dice, bueno, yo ahí iba forjando mi discurso, mis ideas, viendo las sensaciones, qué generaba eso, cuánto ánimo revolucionario había, etcétera. Bueno, ese era el agitador revolucionario León Trotsky con 20 y pico de años en el Soviet de Petrogrado, que le valió, bueno, el exilio de Rusia, ¿no? Después de 1905, una revolución aplastada por el zarismo, el Domingo Sangriento, un enorme acontecimiento que selló a toda una generación revolucionaria. Trotsky fue exiliado, pero él ya conocía el exilio, ¿no? Él ya conocía el exilio, había estado preso y exiliado en la cárcel de Siberia, y de hecho ahí hay un acontecimiento cinematográfico, que es su escape de Siberia en un trineo tirado por lobos, ¿sí? En el medio del desierto siberiano, que bueno, también valió un pequeño libro que salió hace poco, pero que algunos de esos hechos lo pueden mirar también en mi vida, en las horas escogidas que hemos editado desde Ediciones IPS. Bueno, ahora salió un nuevo tomo, después lo vamos a comentar, pero evidentemente ya en 1917 Trotsky no es una figura que aparece de la nada, es una figura que ya venía siendo una referencia para la vanguardia política y la vanguardia obrera en Rusia, que había intervenido en el proceso de 1905 y sobre todo empezaba además a tallar con sus propias ideas dentro del marxismo de su época, ¿no? Trotsky ya en 1905 empieza a esbozar lo que va a ser su gran idea a lo largo de su pensamiento marxista, que va a ser la teoría de la revolución permanente. Y acá solamente mencionar una cosa que él ya extrae de 1905, él dice, bueno, algo tan sencillo, pero que resultaba heterodoxo en ese momento, decir, mirá, la revolución puede triunfar primero en un país llamado atrasado, es decir, en la Rusia zarista, en donde el 90% de la población eran campesinos y solamente había una pequeña porción de trabajadores, pero que estaban organizados en enormes fábricas. En ese lugar, pese a que la ortodoxia marxista había dicho durante los años anteriores que la revolución iba a triunfar primero en los países más avanzados, en Alemania, en Francia, en Inglaterra, no. La revolución podía triunfar ahí, ¿por qué? Porque el capitalismo se había extendido de forma tal que había dado lugar a la emergencia de un proletariado poderosísimo, incluso en un sector en donde la mayoría de la población era campesina. Bueno, esa idea, que a nosotros después nos resulta evidente porque hubo una revolución y fue triunfante en Rusia, una revolución con las ideas socialistas, etc. Bueno, Trotsky ya la había esbozado en 1905 y eso resultó heterodoxo, ¿no? Resultó algo que rompía un poco con los esquemas del marxismo de la época. Entonces, yo digo, Trotsky llega a la Revolución de Octubre ya con una personalidad tanto en el plano de la práctica política como en el terreno de la teoría marxista. Y en 1917, como digo, es como se dice ahora, el prime, ¿no? O sea, el momento donde nosotros ya sabemos que se transforma en la estrella de la revolución, se transforma en el gran organizador de la insurrección de octubre. Es un proceso impresionante cómo Trotsky organiza la toma del poder prácticamente sin disparar balas, ¿no? O sea, no significa que no haya sido un proceso violento, porque a partir de la revolución comienza el proceso de la guerra civil, la guerra contra las potencias imperialistas, en donde Trotsky se involucra en la formación del Ejército Rojo, etcétera, pero es una insurrección que se basa en las posiciones estratégicas que tenía la clase trabajadora en esos lugares. Se controlan los telégrafos, los trenes, ¿no? Y en esa organización de la insurrección Trotsky es fundamental. Efectivamente, el otro gran hecho, el otro hecho cinematográfico, podríamos decir, y cinematográfico en varios sentidos, ¿no? Porque el tren blindado de Trotsky, que es otro de los símbolos que a veces, ¿no?, se lo ve a Trotsky al lado de ese tren, vestido con un traje bastante largo, así que lo hace parecer un personaje medio futurista. Cinematográfico, digo, ¿por qué? Porque Trotsky no solamente se había ocupado de hacer un tren blindado para recorrer los casi 100.000 kilómetros que recorrió acompañando a las batallas en el frente. O sea, recordemos que después de la revolución comienza un proceso de guerra civil en donde 14 ejércitos imperialistas intentan atacar Rusia y en poco tiempo se forma un ejército de 5 millones de campesinos y soldados rusos que enfrentan esa invasión imperialista y sorprendentemente Trotsky se transforma en el dirigente de ese ejército después de haber sido el dirigente de la revolución. Y digo, ¿cómo hace? Bueno, recorre toda Rusia, casi 100.000 kilómetros con un tren blindado, el famoso tren blindado de Trotsky, que no solamente da moral, organiza los combates,
lleva las estrategias de combate a los distintos frentes, sino que pasan películas, hacen agitaciones. Es un tren que lo que busca es llevar las ideas de la revolución a distintos lados. Y eso, bueno, nos habla de un Trotsky apasionado por el cine, por la literatura, por una visión integral de la revolución. Decía, bueno, revolución no es solamente expropiar a la burguesía, eso claramente que lo hicimos, no es solamente entregarle la tierra a los campesinos, no es solamente que los trabajadores tomen el poder de las fábricas y de la producción, sino también alfabetizar, intentar elevar el nivel cultural de las masas, intentar que llegue el cine, que llegue la literatura, que llegue el arte a los distintos puntos de Rusia, y en eso Trotsky increíblemente combinó muchas de las cosas que escribió Literatura y Revolución, las escribió arriba de ese tren blindado. Imagínate, intentar organizar la guerra civil y al mismo tiempo estar pensando en problemas que hacían a la humanidad, a la cultura, etcétera. Y el ¿no? encuentro con Andrés Rivera también para escribir Exacto. el Manifiesto de Arte Revolucionario Independiente. Recomendamos un libro muy interesante de Ediciones IPS, si quieren saber cómo se encuentra. Se llama El encuentro entre Bretón y Trotsky. Andrés Rivera, tires cualquiera. Ese. Bueno, exactamente. Y bueno, y esa personalidad compleja, de algún modo, es la que emerge con toda su complejidad y con toda esta experiencia en un momento muy difícil de la revolución, que es tras la muerte de Lenin, ¿no? Lenin era la otra gran figura de la revolución, ¿no? O sea, nosotros, si nos trasladáramos imaginariamente a las casas de algunos obreros de vanguardia después de la revolución de 1917, encontraríamos que algunos tenían pósters o fotos de Lenin y de Trotsky. Bueno, esas dos enormes figuras van a ser fuertemente asediadas durante ese periodo. Primero Lenin, que después de su lamentable enfermedad fallece, y Trotsky, que luego de la muerte de Lenin comienza una enorme batalla contra un sector que empieza a erigirse como el sector que apunta a desplazar ese legado leninista dentro de la revolución, que es el sector encabezado por Stalin, Zinoviev, Kamenev. Después van a sumar otros miembros a ese grupo, y que efectivamente va a intentar iniciar un proceso contrarrevolucionario dentro de la revolución, es decir, frenar la dinámica revolucionaria, hablar de que la revolución debía limitarse a los marcos de Rusia, la famosa teoría del socialismo en un solo país, ¿no? Y de ese modo, bueno, asegurar el poder de una casta gobernante que después efectivamente va a ser la que triunfe durante muchos años, y en esa pelea Trotsky se mete inmediatamente, ¿no? O sea, se mete diciendo, no, tenemos que sostener las ideas de la revolución, forma primero que va a ser la oposición de izquierda, el antecedente de la Cuarta Internacional, y pelea fuertemente primero contra la tesis del socialismo en un solo país. Trotsky está claramente del lado de un internacionalismo y diciendo, no es posible organizar un proceso revolucionario en un solo país porque nos limitaríamos a la atrasada Rusia con todas sus contradicciones, con todos sus problemas. Nosotros nos tenemos que apoyar en lo más avanzado de la economía internacional, y por lo tanto tenemos que expandir este proceso revolucionario apoyando a la vanguardia alemana, o apoyando a la vanguardia francesa, etcétera, para que tomen el poder, deshagan a la burguesía de esos países, etcétera. De hecho, este libro, el que está acá, que de paso lo promocionamos, aprovechamos para mostrarlo, que es sobre la planificación socialista, bueno, parte de un punto de vista internacional. En el prólogo de este libro, en el ensayo preliminar, Cristian Castillo empieza diciendo eso, ¿no? Dice, bueno, Trotsky opinó un montón sobre la planificación socialista dentro de Rusia, sin nunca olvidarse que estaba hablando de un proceso que inevitablemente, si no se extendía a nivel internacional, no iba a poder tener éxito, ¿no? Y ahí me quiero detener en otra cuestión, ¿no? O sea, Trotsky, dando esta batalla, termina exiliado, termina primero en un lugar que se llama Alma-Ata y luego en otro que se llama Prinkipo, en Turquía. Y en ese momento inicia un proceso que lo va a marcar durante todo el resto del periodo, que es la organización y la intervención en los procesos revolucionarios que estaban ocurriendo en Europa y que de algún modo sellan la primera organización de Trotsky de la oposición de izquierda dentro de todo el conjunto de la Tercera Internacional, ¿no? Hay que recordar, Trotsky había sido uno de los fundadores de la Tercera Internacional, una internacional que superaba lo que había sido la Segunda Internacional, una internacional reformista que ya había sido cuestionada una vez que habían votado los créditos de guerra en la Primera Guerra Mundial. Trotsky se había formado junto con Lenin la Tercera Internacional, pero dice, bueno,
dentro de esa alternancia internacional tenemos que formar una oposición de izquierda y va forjando esos núcleos en un momento dificilísimo. Trotsky interviene cuando es, por ejemplo, el ascenso del fascismo en Alemania, cuando se forma el Frente Popular en Francia, y en esos años de exilio son años de mucha producción en torno a esos procesos. Piensen que él venía de dirigir un Estado obrero y ahora era una persona exiliada, ¿sí? En Alma-Ata, dentro de la Unión Soviética, después en Turquía y finalmente en México. Hay un capítulo de su libro Mi Vida muy interesante que se llama Un planeta sin visado, ¿no? En donde va mostrando cómo se va escapando de las persecuciones de la burocracia stalinista, pero el resto de los países que supuestamente eran democráticos, etcétera, tampoco lo alojan, ¿no? Entonces es una enorme personalidad, una personalidad que se ubicaba como gran dirigente de la Revolución Internacional, pero empezando a tender lazos con pequeños grupos oposicionistas en distintas partes del mundo que lo terminan llevando a México, ¿no? Que es el lugar en donde termina sus últimos días. Y ahora quiero decir una cosa de eso, pero no sé si no, te quería hacer una pregunta antes de pasar a la última parte de Trotsky ya exiliado y la construcción del acuerdo internacional, que tiene que ver con esta idea, sobre todo por lo que mencionabas del libro sobre la planificación socialista, de tu némesis Pablo Borda, que lo escuché hace poquito. Pablo Borda, en Cabaret Voltaire, lo que dijo el otro día fue que si Trotsky era el gran hombre de la... Perdón, si Lenin era el gran hombre de la revolución, Stalin era el gran hombre de la URSS, decía, ¿no? Como en una idea en la cual Stalin era el que se había calzado el hombro a la construcción de la Unión Soviética y sobre ello, o sea, ¿y en qué se apoyaba? Sobre todo en la industrialización que se le adjudica mucho a la personalidad de Stalin, ¿no? Y no así quizás a otros referentes o a otras alas dentro del Partido Comunista Ruso. ¿Qué tan cierto es esto que dice Borda de que le podemos adjudicar el desarrollo que pasó de ser un país atrasado, 80% campesino, a mandar gente al espacio e inclusive ganar la Segunda Guerra Mundial, a la figura de Stalin y a su centro de poder? No, bueno, indudablemente es un debate complejo porque la propia figura de Stalin fue sumamente ecléctica sobre esos problemas, ¿no? O sea, nosotros tenemos que entender que hubo distintos momentos en la economía, en el proceso económico posterior a la revolución. Primero tenemos el llamado comunismo de guerra, luego la NEP, luego el proceso de colectivizaciones y lo que, digamos, y los debates sobre cómo continuar después de la NEP. En todos esos debates, Stalin primero expresó una fuerte ignorancia en términos económicos y en términos de productividad. Filosóficos también. Filosóficos, etcétera. O sea, el nivel teórico de Stalin era un nivel teórico muy mínimo en comparación con la figura de Trotsky, que se involucró directamente en problemas complejos de la economía, en la capacidad productiva, en las formas de pensar la relación entre el proletariado y el campesinado, en las formas de pensar las posibilidades de la planificación. Bueno, este libro, sin ir más lejos, lo expresa, pero yo creo que contestaría brevemente 2 o 3 cosas. Primero, es imposible pensar el desarrollo de la Unión Soviética o su industrialización sin pensar la fuerte influencia de la nacionalización de los principales resortes de la industria y de la nacionalización y distribución de tierras, es decir, la reforma agraria, que eso fue una conquista en general del proceso revolucionario. O sea, eso estaba en el programa de los bolcheviques desde un inicio. Segundo, que la política inicial del estalinismo, o sea, de Stalin, incluso con Lenin todavía vivo, era una política totalmente concesiva a los sectores que se estaban enriqueciendo dentro del campesinado, de los llamados, dentro de los kulaks, digamos, que, bueno, justamente había sido fuertemente criticada por Trotsky porque había dado lugar a la posibilidad de que sectores del campesinado se enriquezcan y empiecen a, ser una amenaza y un intento de frenar las dinámicas más colectivistas que estaban inscritas dentro del proceso revolucionario. Y tercero, que el proceso de colectivización que propuso Stalin, digamos, y que de hecho negaba la política que había sostenido hasta ese momento, fue un proceso de colectivización llamado forzosa. En definitiva, lo que hizo contra la política de hegemonía que planteaba Trotsky de convencer a los campesinos a partir de mostrarles la superioridad de la técnica y de la posibilidad de que la industrialización favorezca a la industria
perdón, que favorezca las técnicas dentro de la producción agrícola, etcétera. No, el proceso de colectivización que propuso Stalin fue un proceso de colectivización forzosa, liquidando a un montón de sectores del campesinado, etcétera, que lejos de plantear una política de hegemonía de los trabajadores sobre los campesinos, bueno, fue una política de destrucción de eso y de imposición de un aparato burocrático que terminó, bueno, fortaleciendo esos rasgos dentro del Estado soviético y que en definitiva eran los contrarios a la idea que tenían los bolcheviques, ¿no? Que era intentar decir, bueno, estamos en un país eminentemente campesino. ¿Cómo logramos que sean los trabajadores, los que son una minoría, pero que son la vanguardia revolucionaria, puedan convencer, disuadir a los campesinos de que se sumen a las ideas del colectivismo? No va a ser de forma forzada, burocrática, sino de una forma política, una forma mostrando los beneficios económicos de esa planificación, etcétera, que obviamente era un problema complejo, que Trotsky no lo simplificaba, no decía, bueno, esto es fácil, pero efectivamente eso tiene distintas lecturas políticas, ¿no? O sea, siempre pensando en este otro problema, que la gran diferencia entre Stalin y Trotsky en ese proceso es la idea de si la revolución puede triunfar en un solo país o no. O sea, ¿es posible planificar la economía, darle tierra a los campesinos y lograr una industria avanzada en los marcos de un país? No, no es posible. Esa era la conclusión central de Trotsky, ¿no? O sea, y Stalin intenta avanzar. Entonces es una industrialización con los límites que impone una economía cercada en donde vos tenés que industrializar, tenés que forjar maquinaria, tenés que aumentar la productividad, que de hecho existen un montón de textos que muestran, de Trotsky, que muestran que los niveles de productividad eran bajísimos en comparación con los del capitalismo, y Trotsky va a decir, mirá, nosotros queremos tener una industria mucho más poderosa que la de Inglaterra, que la de Francia, etcétera. No queremos digamos, conformarnos con haber aumentado la productividad o aumentado la industria respecto de la atrasada Rusia zarista, en donde los campesinos tiraban, digamos, araban la tierra con bueyes como si estuvieran en la Edad Media. Claro, en relación a eso, obviamente hubo un proceso enorme de industrialización, hubo un proceso enorme de desarrollo de las fuerzas productivas, pero Trotsky decía, bueno, el comunismo no es eso, el comunismo es el desarrollo de las fuerzas productivas y el desarrollo de las capacidades técnicas, industriales, etcétera, al nivel de las mayores economías a nivel mundial, ¿no? No él atrasó. No, claro. Igual, bueno, nada, eso te fuiste. Sí, perdón, pero nada, es un perdona, debate. Nico. Bueno, loco. Pero eso es algo que me picó de tu némesis. Ese va a ser el recorte de esta columna. Puede ser, Gaby puede ser. respondiéndole a Borda. Y habría que Pero etiquetarlo. me tiraron a quemarropa, ¿por qué? Habría que Porque etiquetarlo. era una pregunta Mirá, difícil. Gaby no le quiso... Me tiraron a quemarropa con una pregunta bien difícil. No la preparamos, No, además, se la tiramos acá. Pero lo que dije creo que no me arrepiento. Bueno, de lo pero que era dije. la práctica para el debate. Pero esto es así, vivo. esto no es Johnny Viali que está guionando. Claro. Esto es así, loco. Bueno, ¿dónde estábamos en la parte de Estamos Trotsky? La hablando del producción. exilio. Para, Ya, acá me dicen por el exilio, cucaracha sí. que la producción dice que estuviste muy bien. Bueno, veremos. Fuentes, la producción. Espero que yo después no aparezca en un video de Pablo Borda diciendo, mira este trojo que dice cualquier guana. No. Después ustedes me tienen que poner alguna nota al pie, alguna cosa en lo que dije, si le Esta pifiamos. pregunta... La banda de Más Complejo ha se hace sido cargo. Es así, la conversación es así. Nosotros estamos en contra del... Está bien, y si hay que mejorar la respuesta, la mejoramos. En pasa vivo, nada. papá. Que nos invite Pablo Borda al programa y charlamos y la mejoramos y discutimos un poco más, no pasa nada, está todo bien. Bien, recorte a Twitter. Bueno, No, pará, con todo respeto, porque parece que te hubiera algo contra Pablo Borda y no tengo nada contra Pablo Borda. No hace está todo falta, bien. no aclares que oscurece, Gaby. Bueno, era... Pero quizás Pablo Borda tiene algo contra vos, Gaby. No creo que me conozca. ¿No viste lo que tuiteó? No, mentira, le mandamos un saludo grande a Pablo Borda. Está bien, sí. Bueno, estabas, Gaby, sobre todo ya en Trotsky, en el exilio. Sí. Ya en un Trotsky que ya se había ido de la Tercera Internacional. Si no me Sí. equivoco, nos habíamos quedado ahí, ¿no? Como ya en la década del 30, Sí. yendo para México. No, bueno, hay una cosa que me interesa decir y que creo que tiene un poco que ver con la actualidad, ¿no? O sea, ¿con la actualidad en qué sentido? Con los estados de ánimo, con las pasiones revolucionarias o con las pasiones que nos tocan en estos tiempos, ¿no? Porque piensen en esto, Trotsky cuando está en el exilio es una figura que viene de haber dirigido el Soviet de Petrogrado, haber hecho la Revolución de Octubre, ser la tapa de los diarios en todo el mundo, de haber tenido
una enorme influencia en el primer estado obrero triunfante de la historia, consolidado a lo largo del tiempo, etcétera, y termina en un lugar, una pequeña casilla en México, exiliado, perseguido por quienes se decían herederos de la Revolución de Octubre, que además empezaron a perseguir a su familia, a sus hijos, a varios de ellos terminaron trágicamente, etcétera. Entonces digo, imagínense qué podía sentir Trotsky en ese momento, después de haber dirigido la revolución, estar siendo perseguido por personas que hablaban en nombre de esa revolución en contra de Trotsky, en donde la palabra trotskismo significaba un delito dentro de la Unión Soviética, donde las personas que se reivindicaban trotskistas eran perseguidas, asesinadas o exiliadas por personas que hablaban en nombre de la Revolución de Octubre. Entonces, digo, en ese momento, a contracorriente indudablemente, en donde el prestigio de la Revolución de Octubre había sido apropiado por la camarilla de Stalin, bueno, Trotsky da una pelea fuertísima por forjar la oposición de izquierda, y él en un momento dice, porque ahí hay una diferencia con su biógrafo Deutscher, ¿no? Deutscher dice, bueno, esos años fueron años en donde Trotsky no terminó de comprender las tareas políticas o no terminó de tener una buena caracterización sobre la situación. Dice Trotsky, no, bueno, esos años, incluso después de yo haber sido uno de los principales organizadores de la insurrección de octubre, de la revolución rusa, etcétera, fueron años en donde mi tarea era insustituible. Mi tarea era insustituible. ¿Por qué? Porque era el único personaje con el prestigio suficiente por haber dirigido la revolución de octubre, que todavía seguía vivo además, porque muchos habían sido asesinados, bueno, Lenin estaba muerto, etcétera, pero mucha de la vieja guardia bolchevique había muerto en la guerra civil, etcétera. Era una de las pocas figuras que quedaba con la capacidad de decir, bueno, ¿cómo continuamos con las ideas de la revolución pese a esta deriva burocrática, ¿no? Entonces, digo, es una pelea contracorriente, pero que sentó las bases de una corriente que se desarrolló durante todo el siglo XX. De hecho, nosotros, PTS, digamos, y quienes nos decimos trotskistas, bueno, somos herederos de esos hilos de continuidad que dejó sentada esa formación de la Cuarta Internacional, que aunque en ese momento, en el momento en donde Trotsky lo funda, en 1938, son grupos minoritarios, bueno, dieron lugar a corrientes en cada uno de los países que siguieron esas reflexiones. Nosotros tenemos críticas y debates con las corrientes que luego formaron el trotskismo durante el resto del siglo XX tras la muerte de Trotsky, pero digo, tanto en Argentina, en América Latina, en distintas partes del mundo, nosotros nos apoyamos sobre esa tradición, sobre esos hilos o relativos hilos de continuidad de aquella pelea contracorriente que había dado Trotsky, etcétera. Digo, en Argentina, lecturas sobre, no sé, desde qué pasó, no sé, con el peronismo en los años 50, qué pasó en los años 60 y 70, donde todavía no existía nuestro partido, el PTS, pero que existían corrientes trotskistas y que intentaron pensar con algunas herramientas del trotskismo esos problemas. Para nosotros son fundamentales, nos paramos de ahí, ¿no? Sí, eso es fundamental porque hay muchas de las cosas que se ven del trotskismo que nosotros no hacemos una apropiación quizás dogmática o porque nos gusta hablar de la Revolución Rusa, sino porque también hay cosas como la que decías del peronismo y su interpretación de qué fueron los gobiernos latinoamericanos, que parte de lo de Lázaro Cárdenas, entiendo, en México, hacen también a tareas que tenemos en la actualidad que nos sirvan para pensar la realidad argentina, que no es, si bien es muy distinta a la que vivimos en los años 40, tiene muchas similitudes. Bien, Gaby, vos también para pensar otros aspectos de la actualidad del pensamiento de Trotsky, ¿no? Para salir un poco también de esta idea, digamos, para hablar solamente del pasado, ¿no? No quedarnos solamente en lo que estamos hablando hasta ahora. ¿Qué actualidad podemos...? Se está riendo esta mujer. No me puedo reír de esta mujer, dice. Cállate la boca. Por favor. Soy la única en la sala. No me puedo reír. Se me ríen. Está bien. No, estaba... Perdón, si quieren me voy, chicos. No, para nada. Tranquilos. De ninguna manera. Por favor. Sí. No, pero es culpa de Sofa que me hace reír. Creo que ibas por el lado de seguir con esto de, bueno, a ver qué pasa con el trotskismo en la actualidad. O sea, ¿para qué nos sirve hoy ser trotskistas? O sea, si Exacto. todas estas conclusiones que sacó Trotsky hoy, ¿para qué nos sirve? Como, ¿qué caja de herramientas sacamos de ahí para pensar el hoy? Sí. Bueno, yo creo que primero, a ver, lo que diría es, sirve para
pensar que es posible un futuro en donde no nos tengamos que resignar a vivir dentro de los marcos de un capitalismo decadente que solamente tiene para ofrecer guerras, miseria, una falta de futuro, genocidios como el genocidio palestino, etcétera, y pensar que es posible un horizonte socialista. O sea, ¿qué es el trotskismo hoy? Es la actualidad viva de la posibilidad de una revolución, de la perspectiva de una revolución socialista triunfante, y la idea de que las experiencias acumuladas del pasado nos tienen que servir para sacar las mejores conclusiones y en la que los explotados, oprimidos del mundo no tengan que empezar de cero en su tarea de enfrentarse al capitalismo y de intentar derrotarlo, sino que partan de las mejores conclusiones históricas. Y el trotskismo en ese sentido yo creo que acumula algunas de las mejores conclusiones, algunas de las mejores experiencias históricas, porque, insisto, Trotsky se involucró, no porque haya sido una personalidad solamente excepcional o porque haya sido un genio en su pensamiento, etcétera. Quiero que quede claro eso. Trotsky pudo decir lo que dijo y dejó de esas bases sentadas porque se involucró fuertemente en cada uno de los procesos de la lucha de clases que le tocó vivir en la Revolución Rusa, en la Revolución China, en la Revolución, que le tocó vivir o analizar en su tiempo, ¿no? En el ascenso, incluso en derrotas. Trotsky dejó valiosas lecciones, por ejemplo, sobre el ascenso del fascismo en Alemania. Fue una enorme derrota para la clase obrera internacional, pero las conclusiones que sacó fueron muy importantes. ¿Para qué? Para que no se repita eso. Para que si hay de vuelta nuevas derechas o movimientos fascistoides, etcétera, digamos, bueno, a ver, ¿qué pasó? ¿Qué podríamos haber hecho mejor? Etcétera. Bueno, yo creo que el trotskismo es la experiencia acumulada de muchos procesos revolucionarios y algunas de las mejores conclusiones. Ahora, ¿en qué sentido nosotros nos reivindicamos trotskistas, etcétera? Bueno, primero en eso, en decir, somos una corriente que intenta en el siglo XXI recrear una perspectiva socialista, internacionalista, es decir, esta idea que decía antes de Trotsky, no es posible el triunfo de la revolución socialista en un solo país, sino que es necesario, inevitablemente, si no queremos fracasar o no queremos vivir en una sociedad, digamos, peor que la que sería una sociedad capitalista, la necesidad de pensar una revolución a nivel internacional y por lo tanto ir generando lazos de solidaridad. O sea, lo que hicimos nosotros en las últimas semanas, es decir, apoyamos el pueblo palestino y etcétera, no es solamente una cuestión de solidaridad, sino que apostamos a pensar que es imposible derrotar al imperialismo en ninguna parte del mundo sin ser fuertemente solidarios con el pueblo palestino, porque si queremos sacar al imperialismo de Argentina, si queremos decir chau al FMI en Argentina, tenemos que decir fuera el Estado de Israel y abajo el genocidio y fuera Estados Unidos. O sea, no vamos a poder derrotar al FMI acá si no somos solidarios con el pueblo palestino. Y en ese sentido somos trotskistas, es decir, en el pensamiento de que ninguna de nuestras peleas en ninguno de los países que nosotros intervenimos está separada de la pelea a nivel internacional por alcanzar otra sociedad, una sociedad socialista, y por lo tanto enfrentar al capitalismo, no importa en qué lugar esté, pero cuando es más brutal, ahí más todavía, cuando es brutal como en Palestina, más todavía queremos derrotarlo, porque un triunfo ahí o una derrota del Estado de Israel nos va a dejar en mejores condiciones para esa perspectiva en cualquier parte del mundo. Bien, el internacionalismo, entonces, una de las principales banderas, ¿no? Del trotskismo, y en eso te quiero hacer una pregunta, quizás de nuevo por demás ríspida con no otras personas, nada. con otras ríspidas declaraciones de otras personas que estuve escuchando en las redes sociales. En este caso a Fede Mochi, que lo escuché en el canal Gelatina, que decía... el trotskismo, Fede Mochi es un legislador de Capital del PJ de Cava, sí, que se está paseando mucho por los medios, sobre todo en Gelatina, que tiene una columna, y también en Blender, que hace poco, bueno, es también parte de este nuevo fandom de personas que dice que el problema de todo es el progresismo, es ese ala del nuevo peronismo, digamos. Y lo que dijo fue que... Morenizada. Claro, está medio morenizado, exactamente. Lo que dijo es que tanto la derecha neoliberal como el trotskismo, según esta persona, ¿no? Tienen en común un internacionalismo en contraposición al nacionalismo que solamente sería encarnado por el peronismo, ¿no? Entonces es como una idea entre la misma dicotomía que quizás instala Moreno, que es globalismo versus nacionalismo, bueno, pero llevado a digamos, a palabras o a conceptos no tan morenizados. Pero ¿cómo entra la relación entre internacionalismo y esta quizás caricatura que se hace del mismo? Bueno, es gracioso porque son argumentos que atrasan 100 años en el sentido de que era lo mismo que le decían a los
a los bolcheviques antes de hacer la revolución, ¿no? Decían, bueno, ustedes vienen con las ideas de Europa, vienen con las ideas de Alemania, de Carlos Marx, y no entienden la realidad rusa. Mirá si no entendían la realidad rusa, que hicieron una revolución. Tomá pa' vos. Hicieron una revolución en un país que ni siquiera había sido muy pensado por los marxistas de ese entonces, ¿no? Y entonces, claro, ¿por qué? Porque se habían matado pensando la realidad rusa, en realidad. Conocían al campesinado, conocían... Y no solamente eso, sino que Trotsky teorizó sobre este problema. Decía, bueno, las tareas democráticas, las tareas nacionales de un país, ¿no? Problemas como el problema de la tierra, como el problema de tirar al zarismo en ese caso, estaban indisolublemente ligadas a la perspectiva de la revolución socialista, y entonces él en su teoría de la revolución permanente plantea justamente esto, plantea ninguno de los problemas nacionales, ninguno de los problemas democráticos de un país en definitiva se puede resolver sin una perspectiva primero socialista, es decir, de decir, bueno, las burguesías nacionales, estos sectores que en definitiva son los socios menores del imperialismo en cada uno de los países, no van a poder resolverlos. Entonces, primero es sin ellos, primero es con independencia de clase, con autonomía de clase, con una política de clase propia, pero segundo, esa clase, una vez que llega a barrer esa burguesía, que llega a pelear por esas conquistas, no se puede detener en los límites de un país, sino desarrollarlo a nivel internacional. Y eso lleva, por lo tanto, a una perspectiva en donde, lejos de ser contraria a los problemas nacionales, etcétera, se le da una solución socialista. Es decir, por ejemplo, para intentar poner un ejemplo claro, hoy en Argentina los únicos que plantean un problema verdaderamente nacional como el terminar de pagar la deuda externa, que es la sangría que nos saca nuestros recursos y nuestros bienes naturales, lo que nos deja sin plata para nuestros jubilados, que nos deja sin plata para nuestras universidades y nuestras escuelas. O sea, más problema nacional que ese. O sea, que las universidades públicas funcionen, que no nos choreen todo lo que hay en el país para llevárselo afuera, etcétera. Bueno, ¿quiénes están hablando de eso? Los trotskistas. Los troscos, loco. Los trotskistas. ¿Y por qué? Y no porque queremos putear a todo el mundo, etcétera, sino porque lo vemos como parte justamente de un proceso en donde, para liberarnos del imperialismo, que es una tarea también nacional, necesitamos plantear una perspectiva socialista e internacionalista. Hay una frase que a mí me gusta mucho de Mariátegui. Mariátegui fue un importante revolucionario cubano, peruano. Me salió cubano, pero es peruano. Que viajó a Europa y decía, yo nunca pude entender tanto el problema peruano, el problema campesino, que era un problema profundamente complicado, ¿no? Por la tradición indígena y por la tradición que había dentro del campesinado peruano de resistencia al capitalismo, etcétera. Decía, yo nunca pude entender tanto ese proceso como cuando me volví un internacionalista, un profundo internacionalista. ¿Por qué? Porque ese punto de vista internacional ayuda a entender en muchos casos los problemas nacionales. A nosotros nos ayuda a entender el problema de la opresión imperialista que hay en Argentina, el problema del FMI, bueno, ver cómo actúa Estados Unidos en distintas partes del mundo. Sabemos que no es una excepcionalidad de nuestro país, que podemos tener como aliados al resto de los países oprimidos y explotados del mundo, que en África el año pasado hubo importantes rebeliones contra el FMI. Decir, bueno, en definitiva son países que tienen los mismos problemas que nosotros. Eso nos ayuda a entender cuáles son las perspectivas que puede haber en Argentina para eso, ¿no? Cuando vemos, por ejemplo, cuando se firmó el acuerdo con el FMI, muchas veces fuimos a ver qué pasaba en Grecia, qué pasó en Portugal, donde el FMI propuso los mismos planes. Bueno, entonces pensamos de la economía internacional, pensamos de la lucha de clase internacional para entender cuáles son las tareas concretas que sí, obviamente, tenemos en cada uno de los países, ¿no? Además, este tipo te lo dice desde el nacionalismo del extractivismo, del nacionalismo Claro. de conciliar con las burguesías nacionales. Claro, como que tiene dos debilidades. Una, que el proyecto hoy del peronismo está muy, muy lejos de ser incluso el más nacionalista y progresivo de los peronismos, digamos. O sea, no tiene mucho que ver con un programa de reivindicaciones nacionales, ni que toquen ningún tipo de interés del capital extranjero, pero ni de casualidad, más bien es el sometimiento. Y por otro lado, también creo que una de las lecciones importantes de Trotsky, que lo mencionabas cuando hablabas de
de la hegemonía obrera, ¿no? De cómo era el sujeto proletario el que podría llevar adelante las tareas democráticas, de que no tenemos ningún tipo de confianza que los Galperín, que los Pérez Compán, que los Techín vayan a ser los sujetos del desarrollo nacional. Como quizás algún todavía, no sé si Y existen, ni pero... siquiera Sí, tanto, existen. tampoco los georgalos, tampoco No. los de menor envergadura, ¿no? O sea, porque ni siquiera eso, poné que te chino, pero los patroncitos de acá, más de bajo calibre también, o sea, prefieren despedir a la primera oleadita que viene antes de que decir, no, bueno, defendemos la industria nacional, etcétera, ¿no? No existe, es el gran, como ellos nos dicen tanto utópico, la gran utopía es esa. Yo no conozco ningún pequeño industrial, ningún mediano industrial del segundo cordón del conurbano que diga, vamos a expropiar a los vamos grandes contra sectores el económicos. capital extranjero. sí. ponele. No, y son unos sátrapas, como por ejemplo este de la farmacéutica, que el Que iba en las fentanilo, listas. el fentanilo envenenado, ¿no? Sí. El fentanilo envenenado que está dando vuelta, farmacéutico, empresario nacional, bueno, esa es la burguesía nacional, que por ahorrarse 2 mangos de intentar hacer controles serios, se termina muriendo persona por producir de cualquier manera, O el etcétera. ministro Lugones, gran empresario El nacional ministro de la Lugones salud. Ahí lo también, tenés. sí, bueno. Bueno, Caputo es un empresario nacional, qué sé yo, está lleno de empresarios nacionales. Bueno, el tema que... ahí ser trotskista es fundamental, es entender que esa burguesía no va a poder llevar adelante ningún proceso de transformación revolucionaria. Hoy parece una verdad de perogrullo, ¿no? Porque es evidente el rol de esa burguesía, o si es necesario lo reafirmamos. Pero básicamente lo que decimos los trotskistas es la independencia de clase tiene que ver con eso, con que no podemos confiar en tipos como eso para llevar adelante ningún proceso revolucionario más o menos serio. O sea, si la clase obrera no confía en su propia fuerza, estamos perdidos porque, bueno, obviamente después ahí tenemos que entender, digo, 2 cosas nada más, ¿no? Una, muchas veces nosotros denunciamos a la burocracia sindical, etcétera. ¿Por qué? Porque parte de ser trotskista es decir, para que la clase trabajadora pueda actuar y llevar adelante su perspectiva, una perspectiva socialista, necesita poner en pie sus propias organizaciones. Trotsky fue durante su vida muy defensor de la autoorganización de los trabajadores, de la creación de soviets, de instancias de organización desde abajo que superen incluso la política muchas veces frenadora de esa dinámica por parte de las burocracias que son actores de esas mismas burguesías dentro del movimiento obrero. Y no sé si me dejan cerrar con una idea o querías No. vos. No, bueno. ¿no? Podés. Tenemos tiempo. Tenemos, mirá, Tenés media hora más si querés. hasta las No, no, 11 no, dicen los 5 compañeros de la minutos. producción que se quedan. 5 minutos. Sí. 5 minutos. No, déjeme cerrar con una idea, este pensamiento de que, a ver, así como decíamos que Trotsky nunca había sido dogmático, sino que había intentado pensar el marxismo desde sus experiencias históricas, desde la realidad que iba dando la lucha de clase, incluso a costa de cuestionar algunas cosas que se creían dogmáticas. Bueno, nosotros en ese sentido también, nosotros tomamos a Trotsky, intentamos pensarlo al calor de los problemas de nuestro tiempo, así como él habló en su momento de la revolución permanente para pensar la relación entre obreros y campesinos. Obviamente nosotros sabemos que hoy ese problema se ha complejizado, pero que existen distintas capas dentro de la clase trabajadora, que existen otros problemas democráticos, que existen movimientos como los movimientos de mujeres, el movimiento ambiental, etcétera, y queremos pensar el problema de la hegemonía y de la revolución permanente desde ese tipo de problemas. Obviamente intentamos ser poco dogmáticos, pero al mismo tiempo, o cero dogmáticos, pero al mismo tiempo intentar apoyarnos en esas experiencias. Y Trotsky en ese sentido también era, por ejemplo, él tiene una idea interesante, que es la de Partido de Trabajadores, ¿no? ¿Qué significa eso de Partido de Trabajadores? Significa que cuando él está actuando pensando en el SWP norteamericano, que era uno de los partidos que inicialmente se habían adherido a la oposición de izquierda y que peleaban dentro de Estados Unidos por construir un partido revolucionario, dice, bueno, nosotros no somos dogmáticos en el sentido de pensar que hay una sola forma de construir un partido revolucionario imitando el modelo bolchevique, un partido de cuadro formado durante decenas de años, etcétera, bajo, bueno, en ese momento bajo la impronta de Lenin, etcétera, sino que existen distintas vías. Si surgen tendencias de vanguardia dentro de la clase obrera, en el interior de los sindicatos, sectores combativos, etcétera, bueno, desde esas tendencias se puede formar un partido de trabajadores que, aunque no tenga inmediatamente una perspectiva
revolucionaria, socialista, un programa de transición como el que planteaba Trotsky, bueno, puede de ahí surgir un partido revolucionario. Nosotros, cuando pensamos en ese tipo de conclusiones que sacaba Trotsky sobre, por ejemplo, cómo organizar una vanguardia que, aunque todavía no tiene ideas socialistas, resulta de avanzada para poder pelear en ese momento y por lo menos plantear que es necesaria la independencia de los trabajadores, que los trabajadores tienen que tener su propio partido, su propia organización, etcétera. Bueno, acompañar esa experiencia, ser parte de esa experiencia. Nosotros como PTS estamos abiertos, no pensamos que como partido vamos a ser el partido que haga una revolución socialista, nosotros tal cual somos ahora, con Miriam Bregman, Chipi Castillo y Nicolás del Caño a la cabeza, sino que pensamos que esas herramientas, que esos lugares conquistados son muy importantes para el desarrollo de un verdadero partido revolucionario que puede surgir como producto de una experiencia histórica concreta con sectores combativos del sindicalismo, con sectores de vanguardia del movimiento estudiantil, del movimiento de mujeres, etcétera, y con los cuales queremos plantear la perspectiva de decir, che, mirá, los burgueses tienen sus partidos, el peronismo, que es el movimiento que históricamente ha influido a la clase trabajadora argentina para ir detrás de una política de conciliación de clases, no es la solución. Es el partido que le garantiza la gobernabilidad a Milei, que le garantiza la posibilidad de que ayer mantenga el veto al aumento a los jubilados, etcétera. Bueno, nosotros queremos construir un partido que tenga influencia en la clase trabajadora, pero que tenga una política de clase, no de conciliarnos con los techín, con los georgalos, con los tipos que sabemos que no vamos para ningún lado. Bueno, esa es nuestra perspectiva. O sea, la perspectiva de decir, che, puede haber algo mejor para la clase obrera que el peronismo, puede haber algo mejor para la clase obrera que someterse a una perspectiva de vivir un poquito más, un poquito menos en la pobreza. No puede haber una perspectiva socialista y hay sectores de vanguardia, no sé, por ejemplo, estoy pensando en los aceiteros de Rosario, sectores combativos que dicen, no, nos plantamos contra la política de la burocracia, vamos por nuestras consignas, etcétera. Bueno, nosotros con todos ellos, con sectores que se reivindican clasistas, etcétera, queremos hacer una experiencia común y en ese sentido tomamos el pensamiento de Trotsky, un pensamiento flexible, con mucha flexibilidad táctica para pensar el desarrollo de todos estos problemas, pero con una perspectiva estratégica clara. Decir, bueno, todo esto tiene que servir para la revolución socialista, para que por fin los trabajadores triunfen y puedan construir una sociedad donde, bueno, donde todas las miserias se acaben, donde ya no haya más explotación y opresión, etcétera. Bueno. No, me parece muy bueno esto, sobre todo para ordenar el debate con algunos que también se autoperciben de izquierda y hoy los veo totalmente integrados a un peronismo que todavía confía en estos... medio perdidos. Sí, están medio perdidos, pobrecito, que quieren exportar materias primas y confiando en los georgalos, en los galperín de nuestro país, llegar a un proyecto nacional popular. Lo que me parece un poco difícil y complicado. Y utópico. Utópico, la verdad. Sí. No, y en otro momento también era el Papa, bueno. Sí. Nada, dejémoslo ahí, no lo quiero mencionar, igual. Si te pica, rascate. Si te pica, rascate, exactamente. Bueno, ya estamos, ¿no? Sí, va, no, podemos, ¿No? tenemos más programa por delante, aparte la gente acomplejada es muy fanática y quiere seguirnos viendo hasta las 11 de la noche, pero no sé, también pasaron muchas cosas el día de hoy que me parece que podríamos Me empezar dicen por a comentar. cucaracha que le están pegando un baile en el Congreso a Milei, pero no tengo las fuentes, no tengo el celu, ¿Otro? estoy acá. ¿Otro baile? En este Otro momento, baile. esto es a vivo, Está a vivo, a ver si tenemos A ver, la la producción data. nos marca el vivo de este programa, a ver qué sucede. A ver, el Senado aprobó la ley de financiamiento para las universidades. Ojo, listo. Arre que ya pasó esto y lo vetaron. Ya lo han vetado, pero ojo que se le cayeron los... Sí, se están cayendo los vetos. Sí, no todos, pero se cayó el de discapacidad. Eso es muy Así importante, que es un gran triunfo. existe la posibilidad de Hay que se pelear pueda por el rotar. de jubilados, que sigue pendiente. Pero muy bien. ¿Y qué más? Y estaba la ley Se- de... Lo del se- Garraham también. Se caen los decretos del cierre de vialidad, el INTI, el INTA, el Bien. Instituto de Teatro y el Banco Genético, lo cual es muy importante, sobre todo esto, no soy un experto en el tema, pero con el tema de la investigación por los desaparecidos y los nietos recuperados Ujú. es fundamental tener en cuenta el Banco Genético y es algo ¿Estás que chamullando? se pudo frenar. No, chamullando no, si quieren búsquenlo, googleenlo por sus propios medios. Acá no chamullamos en este programa, somos gente que está totalmente Como verán. informada, quizás no todos. Muy pero- preparada. pero bueno, Cállate la boca. Bueno, ¿qué más?
Bueno, no sé, a ver, ¿qué más? ¿Qué más tenemos? A ver. Bueno, no, movilización, hay quilombo, parece con Karim y Lule Menem, pero bueno, en general... Escúchenlos después a los audios de hoy a la mañana. Ah, eso. Estaba el tipo este que al final lo terminaron rajando de la dirección de discapacidad, que además, bueno, un tipo que venía garantizando el ajuste en un sector totalmente sensible, que bueno, yo vi se comieron una terrible derrota en el día de ayer, pero son escandalosos. El tipo diciéndole, no sé si los escucharon, o si no sé si lo llegamos a pasar, pero en un momento le pinchan el micrófono, habrá sido Santiago Caputo con toda la plata que le dan para hacer De ese la tipo CIE. de cosas, y lo llama a Milei y le dice, che, mirá que tu hermana está choreando un montón de plata acá, pasó de chorear el 5 al 8%, están todos choreando, me llenaron la secretaría de chorro. Yo no tengo problema, pero mirá que intentemos hacerlo de otra manera porque si no voy a quedar pegado, Con qué sé yo. carpuza. Claro, hagámoslo si vamos a chorear, hagámoslo bien. Es el tipo un caradura total, pero quedó expuesto que los que hablan en asco. contra de la casta, que los que hablan... Y además, enriquecerse a costa de los discapacitados, de los medicamentos, o sea... La peor runfla. Y además Sí, el sí. tipo en un momento dice algo terrible, dice además, dice esto es un kiosquito, dice estos son... dice, son $50.000 por un kiosquito, me hacen este quilombo. O sea, para ellos es un kiosquito, ¿no? Pero $50.000, boludo. pero que para los discapacitados, para la gente que recibe los medicamentos, etcétera, es algo terrible. O sea, No es la primera... Lo tenemos que matar. Lo tenemos que ver. No, no, Soy ese. muy Ella, grande esa señora. ella. Fanática de esa señora De Huracán. totalmente. Banco, excepto que sea de Huracán. Pero no es el primer escándalo. Había habido también con el tema de ANSES, donde está metido Santi Caputo, ni nada más ni más menos que maneja la plata del ANSES. Y bueno, y el gran conocido caso Libra, que no quería ni siquiera que se convoque una comisión investigadora para ver qué onda. No te digo... ¿Te meterlo- acordás? Siento que fue hace 5 años, pero Eso sí. fue, habrá hace cuánto, un mes, no sé, por ahí, pero terrible, es un gobierno, bueno, reivindicaba el gobierno de Menem, qué sé yo, como el mejor gobierno de todos los tiempos, el gobierno que voló una ciudad para ocultar sus manejes con el tema de el armamento que vendía. ¿Tienen alguna recomendación cultural para hacer a nuestros acomplejados? Acá hay gente igual que está comentando, hay muchos trolls, loco, mi la verdad recomendación que... cultural es vean el partido del domingo de Boca porque está mejorando. Yo lo voy a ver de la está cancha. mejorando Boca, Ey, está mejorando. ey. Bueno, mirá, A Alejandro River Paredes, un a nadie campeón le del importa, mundo, como solo a siendo Tom, Boca. Yo les recomiendo que y a- dediquen una parte del domingo a apreciar el cambio sustantivo que operó se en la viene. Atlético. Empezó, Mirá, si Boca el gana rebote en porque B. yo voy a la cancha, ya está. Queda grabado acá, en el 21 del 08 a las 9:39. Recomendaciones culturales, además de Yo soy ir a ver a malo Boca. para estas cosas, boludo. Sí, Ya Nico no sabés. ve nada, boludo, Ya me sabés tiene cómo es. recansado. ¿Qué es lo que pasa? Que yo las cosas que veo, ¿qué fueron, boludo? La serie de Menem, son cosas medio duras, boludo. Yo veo ¿no? películas de 1945, o sea, no puedo recomendar esas cosas. Para, Tom, aquí en la producción, nos dijo que se cumplen 100 años del acorazado Potemkin. Ah, sí, ustedes lo fueron a ver. Sí. Ah, mira. Claro, fue una película filmada en 1925 por Einstein y ahora cumple 100 años. Es impresionante la película. Muestra el proceso de 1905 en Odessa, ¿no? Que era una de las primeras ciudades donde levantan los soldados, los marineros del Potemkin, que era un acorazado, uno de los más importantes acorazados de aquel entonces. Y la película la ves hoy y te sigue emocionando. Bueno, tiene algunas escenas famosas, ¿no? El carrito ahí bajando las escaleras, ¿no? Yo no la vi. Banderita roja, Debo no, admitir que bueno. no la vi. Hace poco estuve en el CCK y dice que hubo unos cantitos claro. polémicos. Hubo cantitos. hubo ¿Contra? cantitos, sí. Y porque ahora se llama el Palacio de Libertad. Y estamos Juira. hablando del acorazado. Bueno, nada, eso. Yo hoy no tengo recomendaciones. No tengo neuronas. Ni memorias. Solo. Sí, no sé. Bueno, hoy La fue verdad pero sí viniste de la charla que se hizo Vine en de la charla, Filosofía y ya lo Letras. dije en el primer bloque, no me Y escuchaste. hay algo que no dijiste, pero lo voy a decir yo. ¿Qué no dije? O no le diste suficiente énfasis a... ¿Lo viste al mismísimo Charlie García? ¡Ay! ¿Cómo me hiciste olvidar? Sí, la No, Facultad yo no de debería haber Filosofía- hecho esto. Sí, sí, Nico Yo se soy un regaló de una boludo, manera. yo soy un boludo Se por regaló de una realmente manera. Vi a Charlie García, boludo, y estaba re bien porque le dieron el título de honor y causa en la mejor facultad de la UBA, que es la facultad. ¿Es honor y causa o estoy diciéndolo mal? ¿Cuál es facultad? Sí, ¿por qué se ríen? Honoris boludo? causa, honoris. Honoris causa, es lo mismo.
Y él solo dijo 2 palabras. Y dijo, a partir de ahora me pueden llamar Doctor García. Y se fue. Muy o bien. sea, En la mejor un facultad. escándalo en la facultad. En la mejor facultad, no mencionamos cuál es. Ustedes Que es la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, boludo. Che, me agarró Cuando una vaya tos, boludo. Charlie García a ¿No tu tenés más facultad, agua? un martes de ¿No me tenés lluvia, más agua? hablamos. Qué grande Charlie en FSOC, Acá somos boludo. mayoría, además. Qué grande Gaby, en ¿podés FSOC, defender tu quincho? Ahí en HU, No hace Humberto falta, Primo, no hace el falta. aula de HU 100, Charlie García y recibiendo honor y causa. Qué grande. No, fue la Facultad de Filosofía y Letras, fue el mejor día de la vida de todos los puaners, fue mucha emoción. Y además yo Vi un vi, era meme como muy todo bueno. épico. Claro, vi un meme muy bueno, porque ese día llovía cántaro. Entonces había Mucha un, meme, gente había, un meme, faltó. había un meme que decía, justo hoy falté a la facultad. Y el chabón ahí diciendo, ¿sabes que hoy vino Charlie Vino García? Charlie García. El meme sí. de La Roca. Les Gran pasó a meme. muchos, porque realmente era un día asqueroso. Pero bueno, Qué grande. fuimos felices. Así es. Y yo le di un dibujito. Espero que le llegue. Nada de Bien. eso. Un saludo para Charlie García, que seguramente nos esté viendo del otro lado. Sí. Le mandamos un abrazo desde aquí. No sabemos qué más decir. Y bueno, no, y hasta aquí estamos en esas complejades.